Distinguimos entre dos grupos básicamente de parientes silvestres. Uno son aquellos parientes que son interfértiles, ya sea natural o artificialmente con nuestras plantas domesticadas, ¿sí? Esto les llamamos pools en inglés, o sea, albercas, pero realmente son grupos, son los que son interfértiles naturalmente, es el pool 1, el pool 2 son los que son con trucos de los fitomejoradores o los genetistas se pueden cruzar. Y finalmente están aquellas especies que sí están cercanamente emparentados con nuestros cultivos, pero que no son interfértiles. Por pariente silvestre podemos reconocer aquellos especies, taxones o conjunto de individuos que forman poblaciones cercanamente emparentadas, que guardan una relación cercana con aquellas especies que son cultivadas. Un pariente silvestre son especies diferentes a una especie que ya ha sido domesticada y que depende su existencia de la participación de la actividad humana. Entonces, las especies ya cultivadas, ya domesticadas, luego tienen especies cercanamente emparentadas y que no necesariamente han sido sujetas a ese proceso de domesticación. Entonces, esos son los parientes silvestres de las especies domesticadas. Un pariente silvestre son plantas silvestres relacionadas con algún cultivo de importancia económica. En el caso de vainilla, lo podemos generar en dos grandes grupos, ¿no? El que denominamos acervo primario, que prácticamente lo constituyen todas las poblaciones silvestres de Vanilla planifolia, que se distribuyen principalmente en San Luis, parte de Hidalgo, Oaxaca y algunas zonas de Chiapas. El segundo grupo lo conformarían plantas dentro del acervo genético secundario, que son especies diferentes a Vanilla planifolia, pero que todavía pueden relacionarse mediante polinización cruzada, como puede ser Vanilla insignis en la península de México, puede ser Vanilla pompona, Vanilla inodora o Vanilla odorata. Es una especie vegetal, en este caso, que es del mismo género y especie que un cultivo, y no diría yo que sea diferenciado, más bien el cultivo se ha diferenciado por el manejo del hombre al ser domesticado, y en este caso el pariente silvestre, como no fue domesticado, permaneció pues con las mismas características, y de alguna manera comparten ciertas características, pero además pueden haber flujo de genes entre unos y otros. Dentro de la misma especie, que eso quiere decir que la reconocemos con el mismo nombre, podemos tener diferentes partes. Estas partes se diferencian porque han tenido un origen diferente. Entonces, hay algunas plantas que han vivido por miles y millones de años en su ecosistema y que lo que moldea cómo son, cómo viven, cómo se reproducen, quién sí se reproduce, quién muere, etcétera, son los que están en contacto en su ecosistema, los polinizadores, los dispersores, pero estos pueden ser los pajaritos y las abejas y los ratoncitos y los otros pajaritos, ¿no? Y todo se arma en términos de selección natural en un ecosistema. Pero puede haber otra parte de esos parientes silvestres que está en un ecosistema que ya es muy manejado, donde la gente transita, donde la gente selecciona qué quiere que viva o qué quiere eliminar. Entonces, hay otra parte de este mismo complejo de especie que vive en un ecosistema que es mucho más manejado, en donde la gente puede ser que por su tránsito vaya seleccionando qué especies pueden vivir y qué especies no pueden vivir. Y aquellas que pueden vivir, tal vez si favorece su reproducción,
y incluso va identificando, hay ciertas cosas que me gusta como saben y tiro la semilla para que crezcan más, y hay otras que no me gusta como saben, o me pican o me sacan urticaria, ¿no? Y entonces esas las trato de eliminar, las piso o hago que se las coma algún animal, ¿no? Y entonces hay unos ecosistemas que van favoreciendo el crecimiento de algunas especies. Esas ya tienen un proceso de domesticación, y decimos eso porque su diversidad ya está siendo manipulada no solo por el polinizador y el dispersor, sino por el humano. El humano está decidiendo un poco quién vive y quién muere, y haciendo el agente de selección. Selecciona quién sí, quién no. Y hay otro ámbito que es cuando ya nos llevamos a esas especies a otro lado y las apapachamos, les damos su agüita, su tierra y todo lo que necesitan para vivir, las defendemos de otros organismos, les aseguramos los recursos quitando algunas otras plantas, y esos ya crecen en un agroecosistema donde siguen existiendo el polinizador, el dispersor y algunos otros, pero la mayor influencia de selección es el interés humano. Si me sirve para hacer tortillas, si me sirve para hacer tlacoyos, si quiero hacer palomita, ¿no? Entonces sí, selecciono diferentes cosas dependiendo de mi interés para esa planta. Entonces todos estos son la misma especie. El pariente silvestre es solo la primera parte, el que vive en el ecosistema, pero todas las demás son difíciles de diferenciar en algunos puntos porque se reproducen entre sí. Algunos límites no están fácilmente distinguibles, y entonces los parientes silvestres para algunas especies no es claro dónde poner el límite, y eso es normal en biología, ¿no? Hay otros más, que son todas las especies que son hermanas a estas. Muchas especies que tienen el potencial de ser aprovechadas, otras no, pero que están relacionadas, son parte de, digamos, la misma familia. Algunos podrían tener hijos entre sí incluso, ¿no? Pero representan un acervo genético un poquitito más lejano. Mira, para mí los parientes silvestres son lo que los lobos y los coyotes son al perro. Los parientes silvestres son a nuestros cultivos, ¿no? Entonces, es decir, los parientes silvestres incluyen a las especies que originalmente los seres humanos, y con un papel de las mujeres muy importante, tomamos del medio natural y comenzamos a seleccionar poquito a poquito las características que más satisfacían nuestras necesidades, particularmente de comida, pero también de gustos, ¿no? Me gusta que este frijol sea rojo y que este otro sea morado, y que fuimos entonces transformando esa especie hasta la especie domesticada. Pero el que hayamos transformado esa especie no quiere decir, uno, que ya no exista, y dos, que haya sido aislada en el ecosistema, ¿no? ¿Por qué? Porque esas especies silvestres siguen existiendo, así como siguen existiendo lobos, a pesar de que tenemos perros, y también están todos los parientes, los animales, en este caso plantas cercanas a esas plantas que domesticamos originalmente. Entonces, para mí, los parientes silvestres son ese conjunto de especies y subespecies muy cercanas a las especies que domesticamos y que actualmente llamamos nuestros cultivos.